La verdad es que si este seminario hubiera sido hace unos 10 años, probablemente el seminario hubiera sido corto, pero la verdad es de que traté de enfocarme como en algunos puntos. La enfermedad es sumamente extensa, hay como mucha información que en los últimos 5 años se ha potenciado mucho la investigación en este tipo de tumor y entonces eh, la clase no es como si quieren, pues podemos ir discutiendo sobre la marcha de algunos temas, pero me traté de enfocar como en algunos puntos importantes que es lo que se considera el estándar con esta enfermedad. Entonces, eh, esta es la estadística en Estados Unidos del cáncer de pulmón. Y la puse por dos razones. Lo primero es que si vemos el cáncer de pulmón de células pequeñas, eh, aunque no es el más frecuente, vemos que tanto en hombres como en mujeres, pues ocupa más o menos en promedio la tercera causa. Y si vemos pues la tendencia, a pesar de la variabilidad del tiempo, esta se ha mantenido, ¿verdad? Y la otra cosa importante de este tipo de tumores es que el 64% de los pacientes van a ser diagnosticados en una etapa clínica 4 y el 23% en una etapa clínica 3. O sea, la mayor cantidad de pacientes va a estar en una etapa avanzada. Y algo importante del cáncer de pulmón es que, aunque el de células pequeñas, ahí se me fue porque se conforma el 15% de todos los cánceres pulmonares, eh, vamos a ver que eso repercute mucho en la mortalidad, ¿verdad? Que generalmente eh, eh, 2/3 de la enfermedad se va a presentar como una enfermedad avanzada o extendida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de Guatemala? O sea, este es el Globocán del 2018. Vemos que el cáncer de pulmón, ¿verdad? Se diagnostica todos los años, ¿verdad? Frecuentemente. Y la otra cosa importante es que alrededor en el mundo, ¿verdad? Si vemos, es uno de los cánceres que más frecuentemente se diagnostican y es uno de los tumores es el que causa más muertes, ¿verdad? A nivel mundial. Y si vemos, pues en Guatemala ni siquiera conforma parte, por lo menos de lo que está reportado en Globocan, como uno de los tumores más frecuentes. Y lo mismo pues pasa con la mortalidad y la incidencia en el cáncer. Entonces, para Guatemala, el cáncer del pulmón ocupa el noveno lugar de los tumores en incidencia al año y es el octavo cáncer que mata personas. Bueno, entonces, hay algunas particularidades de este tipo de tumores y la primera es que son varios tipos de histología, pero lo más importante es que la mayoría van a ser precursores de los tumores neuroendocrinos, pero como son tumores sumamente indiferenciados, eh, la otra cosa es que son células pequeñas, ¿verdad? Y se denomina para el tratamiento, se agrupa como un grupo de varios grupos de tumores, ¿verdad? Es sumamente rápido su crecimiento, es sumamente agresivo y tiene muy mal pronóstico la enfermedad. Y por lo mismo de que que para pulmón no es la enfermedad, no es el tipo histológico pues, más frecuente, entonces eso hace de que pues que durante mucho tiempo pues no haya habido mucha información acerca de nuevos tratamientos, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que este tumor, el 95% de los casos, siempre se va a asociar al consumo de tabaco. Y algunas particularidades es que eh, todos van a recaer, o sea, la mayoría de los tumores van a recaer si está en una etapa avanzada, hasta el 98% de los pacientes van a tener recaída y el 75% de los pacientes que tienen enfermedad local también va a recaer. Y una de las cosas más importantes y por lo que es tan agresivo, ¿verdad? Y de mal pronóstico, es que 9 de cada 10 pacientes van a fallecer debido al cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces, eh, hay dos clasificaciones tal vez como las más importantes. Esta es la definición del grupo VALS de 1973, en la cual la dividió en dos grandes grupos, ¿verdad? Que es la enfermedad limitada, que vamos a ver está confinada a un hemitórax, eh, puede estar extendida localmente, puede tener nódulos del mismo lado, incluso supraclaviculares, pero la característica de este tumor es que tiene que poder ser resecado en su totalidad o
toda la enfermedad puede ser agrupada en un campo de tratamiento para recibir radioterapia, ¿verdad? Y pues si no cumple con la definición de que se pueda tratar en un mismo campo de radioterapia o que no se pueda operar, pues entonces se define como avanzada o extendida, ¿verdad? Entonces, algo importante es que esta clasificación sencilla, ¿verdad? Y aplicable hace que todos los pacientes que tienen, ha tenido como varios seguimientos para tratar de agrupar la sobrevida global de estos pacientes. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad localizada, o sea, que es enfermedad que se puede resecar o enfermedad que se puede radiar, igual la sobrevida media, pues es baja, ¿verdad? 12 a 16 meses. Y para cuando la enfermedad está avanzada, 7 a 11 meses, ¿verdad? Y los tumores de células pequeñas, aunque no es el tema, solo para tenerlo en cuenta, hay que recordar que como es un tumor sumamente agresivo de crecimiento rápido, es una enfermedad que puede desarrollar metástasis fácilmente, ¿verdad? Y generalmente, pues, los lugares más frecuentes van a ser cerebro, puede haber invasión a médula ósea, glándulas adrenales, hueso, hígado, y es por eso de que también pues la mayoría de los diagnósticos también pueden ser incidentales por todos los síndromes paraneoplásicos asociados a este tumor. Entonces, la otra clasificación es la clasificación del TNM, que se modificó. Eh, Antes no existía el estadio 3C, ¿verdad? Eh, y algo importante, ¿verdad? Es de que la mortalidad atribuible al estadio 4 pues no era la misma a como vamos a ver a este grupo entre el 4 y el 3B y es por eso pues que ya, en la octava edición se actualizó agregando el estadio clínico 3C para la clasificación según el TNM. Entonces, esto porque es importante porque, por ejemplo, si se recuerdan, esta clasificación, por ejemplo, vamos a ver que los tumores generalmente que son localizados pueden ir desde el estadio 1 al 3, pero es importante recordar que esta, eh, esta tabla la tomé de la clase del doctor Martí, pero ustedes se acuerdan de que hablábamos de que generalmente el 1 y el 2 iban a ser completamente operables y que pues del 3B en adelante probablemente inoperables y que entre el 3A pues iba a haber como una línea en la que entre que el equipo multidisciplinario pues tendría que intervenir para decidir cuál será la mejor opción y si este paciente pues puede ser candidato a una cirugía, ¿verdad? Pero lo más importante es que aún así, en esta clasificación para el cáncer de pulmón de perdón, de células pequeñas, vemos que los pacientes que tienen un estadio 1, por ejemplo, igual la sobrevida global a los 5 años es pobre y esto se va deteriorando cada vez hasta llegar al estadio 4 y es por las mismas características. Algo importante también de esta enfermedad es que es sumamente quimiosensible, eso quiere decir de que generalmente van a responder bien a la quimioterapia, pero rápidamente al mismo tiempo van a desarrollar resistencia. Y eso es lo que le confiere que aunque el paciente tenga enfermedad localizada, pues probablemente vaya a fallecer también del tumor. Entonces, ¿qué, qué vamos a ver? Por ejemplo, vamos a hablar un poco de enfermedad localizada y algo importante es de, o estos cuatro puntos esenciales en los que me quería centrar, que es cuál es la quimioterapia de primera línea que se debería utilizar. Sí, la quimiorradioterapia, que es uno de los pilares del tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿qué es mejor si es la secuencia de lo recurrente? ¿Cuál es el mejor esquema de radioterapia existente? Y si la radioterapia profiláctica sistema nervioso central es útil. Entonces, vamos a ver que el estándar, o sea, el estándar de tratamiento hoy por hoy sigue siendo EP, que es etopósito asociado a cisplatino. Y este es uno de los primeros estudios que se hizo en el 2002. Antes, por ejemplo, el ciclo de un antracicleno asociado a ciclofosfamida de la vincristina, pues había sido el estándar por mucho tiempo, pero y este estudio que se publicó en el JCO en el 2002, en el que eran pacientes que tenían cáncer de pulmón de células pequeñas, que podían tener un ECOG menor de 3, o sea, 210 fueron aleatorizados en dos grupos para recibir etopósido o etopósido asociado a platino o o el esquema de, de los antraciclanos asociados a la ciclofosfamida y vincristina. Los esquemas fueron cada 3 semanas y los pacientes recibieron
5 a 3 ciclos hasta que el paciente tuviera progresión de la enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estos pacientes? Pues que la, tanto la probabilidad de sobrevivir eh, fue estadísticamente significativa para utilizar el esquema de P en comparación al CEF, ¿verdad? Y pues fue tanto al momento del corte del estudio de alcanzar la mediana como a los 5 años, ¿verdad? Y por eso demostró pues que el esquema de toposidad asociado a platino se podía considerar como primera línea en los tumores de células pequeñas. Ahora, eh, si bien es cierto, hay algunas diferencias en la toxicidad, por ejemplo, como un poquito de mayor incidencia en la fatiga, en algunos disturbios del sueño o en el aparecimiento de enfermedades gastrointestinales, pues estos no demostraron que fuera más tóxico y en una enfermedad como esta, que es sumamente agresiva, la mayoría de ellas se recomiendan, ¿verdad? De que aunque sea una toxicidad tolerable, pues lo que se va a buscar es un objetivo de curación, ¿verdad? De extender el tiempo de sobrevida global. Entonces, la otra pregunta era si la asociación a topósido, por ejemplo, la asociación del topósido del EP era específicamente el beneficio, se alcanzaba solo con el cisplatino o se podían usar algunos otros o se podían usar algunos otros que pertenecen a esta familia como el carboplatino, ¿verdad? Y es ahí que vemos que esta es como la recopilación de 4 estudios, ¿verdad? En los que se trató de comparar, por ejemplo, si los esquemas con cisplatino carboplatino eran equiparables. Entonces, se siguieron durante varios tiempo y la otra cosa importante es de que eh, algunos eran locales y algunos eran extendidos. Algunos estaban en enfermedad localizada y algunos en enfermedad extendida o avanzada, que demostraron de que, pues, que estadísticamente, tanto para la sobrevida libre de enfermedad como para la sobrevida global, ambos eran pues equiparablemente estadísticamente significativos, alcanzando medianas para ambos objetivos similares, ¿verdad? Y es por eso de que en los esquemas aprobados de primera línea, pues vemos que la toposia se puede combinar tanto con carboplatino como con cisplatino. Entonces, y este efecto se mantuvo en los grupos, ¿verdad? Y en la mayoría de estudios vemos los plots, que los plots están a ser estadísticamente significativos, estadísticamente similares para ambos grupos, tanto para la sobrevida global como para la sobrevida libre de enfermedad. Y pues la toxicidad, ¿verdad? Pues fue equiparable en ambos grupos. Entonces, como conclusión de la primera línea, podríamos decir pues que el estándar de tratamiento, que es categoría 1, es LP, tanto para enfermedad localizada como extendida, que es lo que vamos a ver, qué es lo que se sacó de estos estudios y algunos otros seguimientos. Y que esto permite que un paciente que tiene cáncer de pulmón de células pequeñas, a los 5 años, 1 de cada 4 pacientes va a estar vivo, ¿verdad? Y con una sobrevida libre de enfermedad de 15 meses y un chance de responder a la quimioterapia o de un overrate response o un valor radio promedio de respuesta de hasta un 90% alcanzable en los pacientes en enfermedad localizada a este tipo de terapia. Y para la enfermedad extendida, vemos que pues los pacientes pueden tener una sobrevida libre de progresión hasta de 6 meses. Igual pueden responder a la terapia entre un 40 y 70, algún tipo de respuesta, entre un 40 y 70%, pero que los pacientes a los 5 años probablemente 1 o 2 de cada 100 pacientes vayan a estar vivos, ¿verdad? Entonces, el EP asociado a cisplatino o carboplatino es la primera línea categoría 1 por pues, 2 de las vías más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿será que los pacientes, a excepción, por ejemplo, de los que tienen etapa clínica 1, que estos pues se van a beneficiar de la quimioterapia y no de la quimio? La pregunta era los grupos que igual estaban localizados, si por ejemplo se podían beneficiar de solo la cirugía,
no recibir radioterapia, recibir solo quimioterapia adyuvante, o recibir quimio-radioterapia o solo radioterapia adyuvante. Y este fue un estudio que también fue publicado en el JCO en el 2016. Y vemos, por ejemplo, que la primera pregunta que había que responder era si los pacientes se beneficiaban, por ejemplo, de la terapia adyuvante. Y al comparar la terapia, solo el hecho de recibir adyuvancia posterior al tratamiento quirúrgico, en los estadios tempranos recibir quimioterapias en el estadio 1, en el N0, perdón, y a partir del N1, eh, a partir del N1, el beneficio de la quimiorradiación, pues vemos de que es alto, bueno, es de 66 meses en comparación a 42.1 meses y fue estadísticamente significativo. Y al comparar los brazos, vemos que los pacientes que recibieron quimiorradiación y que recibieron quimiorradiación y esta fue concomitante, fueron los que alcanzaron una supervivencia media más alta, ¿verdad? Y es por eso que el estándar de tratamiento para los estadios N2 o N3, pues es la quimiorradiación asociada a EP en el tratamiento de la enfermedad localizada. Y vemos que pues este beneficio pues también lo van a alcanzar a los 5 años. Entonces, la quimiorradioterapia concomitante va a ser el tratamiento estándar asociado a EP, ¿verdad? Em, para tratar, eh, para tratar el cáncer de pulmón que tenga un estadio que vaya de N1 en adelante, ¿verdad? En el contexto de adyuvancia. Entonces, la otra cosa que queríamos resolver era, y lo discutíamos la vez pasada con el doctor de Francia, que sí, la radiación profiláctica era efectiva, ¿verdad? Este es un tema sumamente debatido, pero vemos que en la New England se publicó este estudio en el que se quería ver si la radioterapia podía tener algún beneficio al aplicarse de manera profiláctica en los pacientes que tenían cáncer de pulmón cuando tenían enfermedad extendida y que habían sido extendida o localizada, y a estos pues se les administraba radioterapia. Y vemos pues que la radioterapia mostró, la radioterapia profiláctica, pero, ¿cómo se ve? La quimioterapia, pues la radioterapia profiláctica al sistema nervioso central mostró pues que los pacientes, que era efectivo, como vamos a ver un poquito más adelante, y cuál es el efecto neto de la radioterapia profiláctica. Y esta fue estadísticamente significativa tanto para mejorar la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad al sistema nervioso central. Y por lo tanto, pues durante mucho tiempo, pues la radioterapia la radioterapia ha sido asociada, la profilaxia con radioterapia a pacientes que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas asociado pues a un beneficio en la sobrevida global. Y el otro estudio en el que en el que solo se contempló enfermedad extendida o avanzada y no enfermedad localizada, vemos que el beneficio de dar radioterapia al sistema nervioso central fue estadísticamente significativo, tanto por la sobrevida libre de enfermedad a nivel del sistema nervioso central como para la sobrevida global, ¿no? En el 2017 se publicó este otro estudio, que era un estudio de fase 3 en el que los pacientes tenían enfermedad extendida que recibieron radioterapia profiláctica o observación, observación solamente. Y pues lo que pasó en este estudio fue que no hubo diferencia estadísticamente significativa tanto en la sobrevida global como en la progresión libre de enfermedad. Entonces, pues la conclusión es que probablemente la profilaxis a cráneo en tumor de células pequeñas, probablemente cuando hablamos de enfermedad localizada sea viable, y en avanzado pues es sumamente discutido aún, ¿verdad? Entonces, el otro principio era que hasta antes de la publicación de este estudio,
que es el estudio CONVERT, en el cual los pacientes, había habido en 1997, si no estoy mal, un estudio previo en el cual dar radioterapia 2 veces al día había demostrado que era superior a dar radioterapia una vez al día, ¿verdad? O sea, en las fracciones, ¿verdad? Y las características de la radioterapia, o sea, de la radioterapia como adyuvancia al tratamiento del, de la célula, del tumor de células pequeñas de pulmón, vemos que los pacientes que tenían en este estudio se tomaron pacientes que habían recibido quimiorradiación. La toxicidad fue comparable en ambos grupos, aún así que recibieran la radioterapia 2 veces al día o una vez al día, y pues los pacientes que estaban en el brazo de 2 veces al día, pues recibían por lo menos entre fracción y fracción con una separación de 6 horas, ¿verdad? No hubo diferencia estadísticamente significativa. eh, ni para la sobrevida libre global, ni para la sobrevida global, ni para la sobrevida libre de progresión, y es por eso que pues la recomendación estándar actual es dar dependiendo de cada caso, ¿verdad? Y por eso es de que es tan importante que en este tipo de enfermedad sea abordada por un equipo multidisciplinario, porque lo primero que hay que ver es si es resecable o no, y probablemente para eso se necesite la intervención del cirujano de tórax y para decidir si el paciente cabe dentro de la definición de poder aplicar que caiga dentro del campo de espectro de la radioterapia, pues el radioterapeuta se deberá involucrar, ¿verdad? Entonces es por eso de que pues la radioterapia diaria, ¿verdad? Dividida en 33 aplicaciones de 2 grays durante 40, de uno, durante 45 días, pues sigue vuelve a ser el estándar. Entonces, para la enfermedad limitada que hay, pues el tratamiento estándar a partir de que los pacientes tengan enfermedad N1, pues será la quimiorradiación. Si los pacientes tienen N0, es la quimioterapia adyuvante. Y pues el esquema preferido, categoría 1, es el etoposide asociado a cisplatina, ¿verdad? Y pues probablemente en enfermedad localizada, la radioterapia profiláctica eh, sea una opción y pues en la enfermedad diseminada pues no sea muy claro. Entonces, este es como un resumen, ¿verdad? De la enfermedad localizada. Em, y tal vez de lo que no hemos mencionado, ¿verdad? Que es importante para esto, es de que los pacientes que recibieron, y por eso es de que en enfermedad localizada, en la mayoría de ellas todavía se recomienda la profilaxis de enfermedad localizada del sistema nervioso central, es un beneficio neto sobre la sobrevida global de 5.4% a los 5 años, cuando sea en concomitancia. Pero lo importante es que en este tipo de tumores, el 75% de los pacientes van a volver a recaer, ¿verdad? Aunque hayan sido candidatos a un tratamiento curativo. Entonces, ¿qué hay de la enfermedad avanzada? ¿Verdad? Todos los que están en rojo son los medicamentos que hasta hasta la fecha de publicación en el 2017 habían sido aprobados por la FDA. Y los medicamentos que aparecen en rosado, pues eran medicamentos que habían tenido aprobaciones por algunas guías, pero todavía no habían tenido todas las aprobaciones regulatorias para su utilización bajo estas indicaciones. Entonces, en primera línea, vemos, ahorita vamos el estudio de Linotecan en primera línea, que realmente lo único que demostró era que no era superior, o sea, que se podía utilizar, ¿verdad? Pero en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, hasta el 98% de los pacientes pueden ser refractarios o van a tener una recurrencia, y es ahí donde había habido pues el topotecan, que era el que tenía aprobación para el momento en el que se hizo la curva de sobrevida de la radiación como pilares del tratamiento de la enfermedad avanzada. Entonces, para poder entender un poco la enfermedad avanzada, primero lo que hay que definir es entonces eh, si en el contexto de la enfermedad avanzada van a haber también líneas de tratamiento, y dentro de las líneas de tratamiento para la enfermedad avanzada, pues igual los CPs, ¿verdad? O el etoposide asociado a carboplatino, el cisplatino asociado a quinotecan como primera línea, y vamos a ver dentro de las segundas líneas algunas estrategias, pero lo importante para poder definir qué estrategia se va a utilizar es que
La enfermedad puede ser definida como enfermedad sensible cuando la respuesta inicial que va a tener el paciente va a durar hasta 90 días y esto generalmente se va a alcanzar en un 27% con los esquemas actuales. Y los pacientes que tienen enfermedad resistente quiere decir de que tuvieron progresión antes de los 90 días después de finalizar el tratamiento. Y los pacientes que son refractarios son simplemente los que no tienen ninguna respuesta o los que progresan bajo tratamiento. Esta es, esta es la definición estándar para definir la enfermedad como sensible, resistente o refractaria en cáncer de pulmón de células pequeñas. Y lo importante es de que generalmente en este punto, como vamos a ver ahora, pues los pacientes que generalmente eran refractarios o resistentes y que esto recaía en este tiempo, pues probablemente iban a ser candidatos a tratamiento paliativo. Hasta que hay algunas líneas, por ejemplo, para enfermedad sensible como Topotecan, eh, que demostró que para los pacientes que progresaban bajo el CAF, pues podía ser una opción terapéutica y para los pacientes que son sensibles al tratamiento, que tienen una respuesta de más de 90 días, probablemente una de las estrategias o una de las estrategias es volver a repetir el ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, si fueron candidatos a cisplatina tropósito, pues volverlo a iniciar. Entonces, esta definición es estándar y este fue el estudio que avaló la definición de sensibilidad y resistencia, porque como vemos, los pacientes que progresan en el tiempo, por ejemplo, cuando son menos de 60 días o menos de 90 días, la diferencia es sumamente más importante y más significativa y es por eso, como vemos en el recuadro, y es por eso, pues, que es lo que avala la recomendación para poder elegir la terapia de segunda línea en el caso que el paciente tenga una progresión bajo el tratamiento. Hay algunos otros factores que también se pueden asociar a un paciente que tiene una enfermedad de alto riesgo de recaída y dentro de los que vemos es de que recaiga antes de los 60 días, que tenga un mal estado funcional, que tenga ya lesiones hepáticas o que tenga una albúmina baja. Y estos pacientes que tienen por lo menos uno de estos factores, vemos que esto repercute enormemente también en la sobrevida global. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, realmente en enfermedad extendida, cuando se hace como el análisis, por ejemplo, de todos los esquemas que se han probado como primera línea, vemos que realmente tanto los esquemas CAV que en enfermedad localizada demostraron ser inferiores al platino, pues vemos que realmente las diferencias en la sobrevida media, pues realmente son sumamente similares, ¿verdad? Y es por eso que eh, pues puede usarse cualquier alternativa. Y eso era como todo, hasta que el estudio Caspian fue publicado en el 2019, en el cual se probó durvalumab asociado a tremelinumab o etoposide o durvalumab asociado a LP, ¿verdad? O LP solo, eh, en pacientes que eran asintomáticos, que tenían enfermedad de la enfermedad cerebral estable, una expectativa de vida de más de 12 años en enfermedad avanzada, que esta pudiera ser medible por EP. Por RESIST. Estos fueron randomizados en grupo 1-1-1 y los pacientes, por ejemplo, tuvieron seguimiento con durvalumab o radioterapia A. Y los pacientes que estaban, aunque los pacientes que recibían la droga de estudio, por ejemplo, los pacientes que recibieron EP podían recibir hasta 6 ciclos y recibir radioterapia, ¿verdad? Tanto radioterapia local como a cráneo profiláctica y pues los objetivos era evaluar la sobrevida global. ¿Y qué fue lo que mostró Caspian? Caspian mostró que probablemente durvalumab asociado al LP podía utilizarse en los pacientes que tienen enfermedad extendida como terapia de tratamiento, ¿verdad? Y durvalumab mostró, por ejemplo, una mejoría significativa tanto para la sobrevida global como para la sobrevida libre de enfermedad y que en el caso de la sobrevida libre de enfermedad, esta se mantiene a pesar del tiempo, ¿verdad? Y que pues demostró ser estadísticamente significativo. Y la toxicidad entre los tres grupos pues fue similar y tolerable, obviamente pues eh, más, más probabilidad de tener algún evento adverso asociado a la inmunidad, ¿verdad? En los pacientes que tenían el uso de inmunoterapia, pero pues está
fue tolerable y de todos modos mostró que la sobrevida global era superior. El otro estudio de primera línea es el Keynote 604. Estos también eran pacientes en etapa clínica 4 que no habían recibido ninguna terapia previa para probarlo en primera línea. Los pacientes podían tener enfermedades, metástasis cerebral y por lo menos la expectativa de vida tenía que ser de más de 3 meses. Estos fueron randomizados en dos grupos en utilizar pembrolizumab, asociado a EP, o utilizar placebo, ¿verdad? Con seguimiento con mantenimiento de pembrolizumab hasta la progresión o placebo, ¿verdad? ¿Qué mostró el Keynote? Pues el Keynote mostró para el Keynote 604, publicado ahorita en abril, demostró una sobrevida libre de progresión estadísticamente significativa a favor del uso de pembrolizumab asociado al EP. Y esto demostró que esta era estadísticamente significativa cuando los pacientes tenían una expresión de PL1 mayor de 1, mayor o igual a 1. Y, por ejemplo, que la asociación, independientemente del platino, pues la respuesta iba a ser mejor con la inmunoterapia asociada como primera línea. Y no solo mostró una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad, sino que también es una mejoría, como vemos en la mediana de un mes, que fue estadísticamente significativa, asociándole al pembrolizumab. Y si vemos, por ejemplo, el objetivo para la sobrevida global, los pacientes no tienen, es independiente de la expresión de PL1. Si ven que me trabo cada ratito es porque ayer que estoy zombie todavía por lo del turno, pero el siguiente estudio, por ejemplo, que para primera línea con la inmunoterapia es el uso de atezolizumab asociado a la terapia estándar. Este estudio fue publicado en el 2018 en la New England y también eran pacientes que tenían enfermedad avanzada, y dentro de los criterios de inclusión, pues los pacientes tienen que tener enfermedad medible, un ECOG adecuado, ser vírgenes a tratamiento y las metas cerebrales fueron permitidas. Los pacientes fueron randomizados a utilizar atezo con EP o atezo con placebo, y pues a los pacientes se les da mantenimiento. Y el objetivo pues era ver si había una mejoría en la sobrevida global y la profilaxis al sistema nervioso central pues fue permitida. ¿Qué mostró el estudio de atezolizumab? Pues hubo una diferencia significativa tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión, que fue pues aproximadamente 2 meses para la sobrevida global y de 1 mes para la sobrevida libre de progresión, al adicionar la inmunoterapia. Entonces, y la otra cosa importante es que para el caso de atezolizumab, esto fue independiente de marcadores, que el efecto era independiente de que los pacientes tuvieran algún tipo de marcador que pudiera influir en la respuesta de la inmunoterapia, ¿verdad? Y es por eso que en marzo del 2019 la FDA pues lo aprobó como medicamento de primera línea al combinarlo con EP en enfermedad avanzada. Antes de pasar a la segunda línea, por ejemplo, para primera línea es como sumamente discutida porque vimos que la sobrevida global, pues el tiempo es poco. Para la mayoría de los países no se puede asumir el costo y pues EP sigue siendo la primera línea, pero hay otras opciones, ¿verdad? Que es la asociación de la inmunoterapia. En segunda línea hay varias cosas importantes y, por ejemplo, algo importante es de que topotecan fue un medicamento que fue aprobado para segunda línea, pero una de las características es de que la enfermedad tenía que ser sensible para que los pacientes pudieran ser candidatos a recibir topotecan como segunda línea. Y vemos pues que en un paciente que progresaba, por ejemplo, a un esquema con EP, cuando la enfermedad era sensible, pues los pacientes podían tener un beneficio sobre la sobrevida libre de progresión y sobre la sobrevida global.
Y la otra, ¿verdad? Que pues Topotecan mostró que el Topotecan, en comparación con la quimioterapia combinada, cuando se usa en primera línea, cuando se está utilizando en segunda línea, el, pero en los pacientes que tienen enfermedades sensibles, eso quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente al que le inicie P, eh, y utiliza Topotecan, demostró que, por ejemplo, la asociación de un triplete, pues demostraba un efecto clínicamente significativo tanto en la sobrevida global como en la progresión libre de enfermedad. Entonces, y esto pues fue evidente en los pacientes que tenían enfermedad extendida, eh, más, por ejemplo, el efecto del triplete pues fue más efectivo en los pacientes que no tenían enfermedad. Y eh, las cosas importantes a considerar sería que entonces, pues en segunda línea, eh, pues Topotecan puede ser una opción, pero en los pacientes que tienen enfermedad sensible, la respuesta que tienen al reinicio del esquema previo va a ser mucho mayor. Por aquí vemos, por ejemplo, que los pacientes a los que se les vuelve a reiniciar un esquema basados en platinos pueden tener hasta un 40% de algún tipo de respuesta, hasta y un beneficio mayor a otros esquemas, por ejemplo, como el Topotecan en enfermedad sensible, lo que permite una mejora en la sobrevida global de los pacientes. Entonces, pues el mensaje con la segunda línea es que si el paciente tiene una enfermedad que es sensible, probablemente el paciente sea candidato, eh, o sea, que la enfermedad no progrese dentro de los primeros 90 días después de haber recibido el esquema, pues la opción sería volver a reiniciar el mismo ciclo como segunda línea. Y pues eso eh, es lo que vemos pues en las gráficas, ¿verdad? Una mejora eh, sobre la sobrevida global. Entonces, en segunda línea, por ejemplo, los pacientes que por lo menos, también en segunda línea, la inmunoterapia pues tiene un rol con el checkmate, al igual que Topotecan, y el reinicio de platinos, en los cuales, por ejemplo, esto es lo que se quería probar, era si nivolumab asociado a ipilimumab en comparación con nivolumab eh, era mejor, ¿verdad? En pacientes que tenían por lo menos algún tipo, habían recibido ya tratamiento, ¿verdad? Para utilizarlo como línea subsecuente. Y algo importante es que eh, en este marcador, que es TMB o carga mutacional del tumor, demostró que al igual por ejemplo que PL1, puede funcionar para los pacientes, para pembrolizumab, para nivolumab, pues no, expresar PL1 o no, pues no, en cáncer de pulmón de células pequeñas no demostró ser un marcador eficiente, pero los pacientes que tenían una alta carga mutacional de tumor, demostró que este sí era altamente significativo para la combinación de nivolumab y ipilimumab, con una mejoría importante en la sobrevida global cuando este marcador está presente, cuando se va a valorar en alguna línea subsecuente, ¿verdad? Y de la misma manera, nivolumab en los pacientes que tienen una alta carga mutacional del tumor eh, o una alta expresión, que es pues, más o menos, o sea, lo que hacen es de que pues, se valoran varias mutaciones para ver cuántas están acumuladas, eso le da un puntaje, pues si es alto, entonces pues, probablemente estos pacientes en líneas subsecuentes eh, se puedan beneficiar, se benefician en la segunda o en tercera o en cuarta línea de la inmunoterapia. Y el efecto va a ser mayor si se asocia a ipilimumab. Bueno, entonces, este es también los inhibidores del par, como Beliparib, también demostraron, por ejemplo, algún tipo de beneficios sobre la sobrevida libre de enfermedad, pero no sobre la sobrevida global. Y algunos otros líneas subsecuentes que todavía están en estudio, como el aluntinib, como inhibidor de tirosinquinasa asociado al PEF, en los pacientes que tenían marcadores asociados, demostró pues que también tenía una mejora estadística significativa en la, em, tanto la
sobrevida libre de progresión, como en la sobrevida global, aunque pues el grupo es sumamente pequeño, porque si ya el cáncer de pulmón es sumamente raro, que los pacientes tengan las mutaciones asociadas de VGFR2 y 3, pues en las cuales eh, alnotinib, que es un inhibidor selectivo de la tirosina quinasa que actúa a este nivel, pues es sumamente infrecuente, ¿verdad? Pero también podría utilizarse en el caso que los pacientes lo tengan. Alisertib es un inhibidor de las auroras quinasas que participan en la formación del uso mitótico. Alisertinib también demostró que tenía un beneficio solo cuando los pacientes tienen la mutación asociada a MYC. Entonces, hasta aquí donde vamos, por ejemplo, los pacientes, pues como primera línea, LP o LP asociado a inmunoterapia, si tienen mayor de una expresión de PDL1 mayor o igual a 1, probablemente se benefician de PEMPRO. Si los pacientes, o pues el uso de atezolizumab, ¿verdad? Eh, o el, o el del estudio Caspian, que también es otra opción de primera línea. Y en segunda línea, pues tenemos Tupotecan, si la enfermedad recayó en la enfermedad extendida, a un esquema con antraciclenos, o si los pacientes, por ejemplo, recaen, son sensibles a la enfermedad, probablemente la opción sea reiniciar nuevamente el mismo esquema basado en platinos, y si pues definitivamente la enfermedad era refractaria, pues no había opción, ¿verdad? Pero si los pacientes se quería usar en alguna línea subsecuente, pues probablemente el estudio de mutaciones, como la mutación del MYC o como la mutación de los VGFR podría ser una opción cuando pues se acaba la segunda línea subsecuente para utilizarlos en tercera línea. Y de este solo encontré la publicación de ASCO del 2019, pero este es un medicamento que se llama luvinectinib, que ayuda a la regulación de los macrófagos asociados a tumor, que pues pueden estimular la angiogénesis, pueden estimular la respuesta inflamatoria y por lo tanto el crecimiento tumoral. Y algo importante de este estudio, que es por lo que se aprobó como terapia de segunda línea, es que vemos, por ejemplo, en estos ejemplos de terapia que se puede utilizar como segunda línea, vemos que eh, lurbinectinib demostró una tasa de respuesta mayor a las terapias anteriores, pero también esta tasa mostraba que era estadísticamente significativa, por ejemplo, con una menor toxicidad para enfermedad sensible y para enfermedad resistente, y que pues, es un beneficio equiparable, este es un beneficio equiparable y es superior a Topotecan, ¿verdad? Entonces, la aprobación actual de luvinectinib es para segunda línea, ¿verdad? En los pacientes, por ejemplo, no solo en los pacientes que también pueden ser sensibles al primer esquema de tratamiento, sino que también en los pacientes que tienen resistencia, porque al igual pues, que la aprobación de topotecan y de nivolumab, pero haciendo otra de las drogas que se une al arsenal para utilizarlo como segunda línea. Entonces, a manera de resumen, por ejemplo, la inmunoterapia pues, ha demostrado también para células del pulmón, de células pequeñas, que ATS puede ser una opción, Pembro también puede ser una opción, tanto en segunda como tercera línea, y pues el mantenimiento, utilizarlo como líneas subsecuentes, como segunda línea, pues también puede ser una opción en este tipo de enfermedades. Entonces, a manera de resumen, eh, generalmente, uno de los criterios es de que ni se puede radiar ni se puede resecar en un solo campo, pues el tratamiento sigue siendo el estándar, el doblete, con el uso de la radioterapia, que puede ser debatida la radioterapia profiláctica, y pues esto va a permitir actualmente pues que la sobrevida global, que a los 5 años haya un 1% de sobrevida, pero esperemos que la inmunoterapia eh, pueda mejorar la historia de la sobrevida global a largo plazo, ¿verdad? Porque si vemos, pues por ejemplo, el uso de atezo que le va a dar 2 meses,
bajo el uso de progresión, por ejemplo, en enfermedad resistente, que le pueda agregar otros 10 meses, pues ya la sobrevida global en las líneas subsecuentes lo podré ir tolerando. Ahora, el inconveniente que tienen las líneas subsecuentes es de que las líneas de quimioterapia son sumamente, o sea, eh, pueden crear toxicidad y generalmente los pacientes no pueden ser candidatos a otra línea de tratamiento porque tienen un deterioro del estado funcional. Entonces, a manera de conclusión, el cáncer de células pequeñas es de muy mal pronóstico. La quimiorradiación va a ser la elección de enfermedad localizada si no hay, si hay ganglios y si los pacientes tienen un N0, pues la quimioterapia adyuvante será la opción. Si la enfermedad está localizada o avanzada, es uno de los marcadores más importantes, aunque todas las recomendaciones de las guías insisten en el TNM, la mayoría también de las recomendaciones de todas las clasificaciones de los estudios lo clasifican como avanzada o localizada, ¿verdad? La radioterapia a cráneo puede, se puede obtener un beneficio sobre la sobrevida global cuando la enfermedad es localizada y la enfermedad avanzada puede ser debatible. Y una de las cosas que compromete, por ejemplo, el avance de las terapias subsecuentes es el estado funcional del paciente, ¿verdad? Y pues eso es lo que